Se habla mucho sobre posibles tensiones militares entre Estados Unidos y México, pero ¿qué tan real es esta situación? Y más importante, ¿qué significaría realmente para ambos países? En los últimos meses hemos visto escalamiento de tensiones diplomáticas, nuevas clasificaciones de seguridad y declaraciones que han generado mucha especulación en medios internacionales. Hoy vamos a desglosar los hechos, separar la realidad de la retórica, analizar las implicaciones económicas y humanas, y entender qué está realmente sucediendo entre estos dos países vecinos. Estados Unidos y México han tenido una relación compleja durante siglos. La intervención estadounidense, de 1846 a 1848, que resultó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, múltiples intervenciones menores durante el siglo XIX y principios del XX, y la última intervención militar significativa fue la expedición punitiva de 1916 a 1917 contra Pancho Villa. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLCAN o NAFTA, desde 1994, transformó la relación entre Estados Unidos y México. También hubo cooperación en materia de seguridad después del 11 de septiembre y la Iniciativa Mérida, desde 2008, para combatir el crimen organizado. En febrero de 2025, hubo la designación de dos grandes grupos criminales organizados bajo nuevas clasificaciones de seguridad. Se ha visto un incremento significativo de la retórica diplomática fuerte, amenazas económicas, incluyendo posibles aranceles del 30%, y presión para una mayor cooperación en temas fronterizos. La administración estadounidense considera, además, operaciones de seguridad transfronteriza, mientras que México ha respondido advirtiendo contra violaciones a su soberanía territorial. Ambos países han intensificado la presencia militar en zonas fronterizas. También se ha dado el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, declaraciones firmes sobre la protección de la soberanía nacional y advertencias diplomáticas contra cualquier acción unilateral. Un líder prominente de una de estas organizaciones fue liberado de prisión estadounidense en julio de 2024, mientras que su organización fue reclasificada como grupo peligroso en febrero de 2025. Aparentemente, este líder está cooperando con autoridades estadounidenses contra otros miembros de su propia organización. Estados Unidos, de hecho, mantiene una notable flexibilidad operativa. Puede cooperar con individuos mientras condena a sus organizaciones. Es, en definitiva, una táctica de divide y vencerás, utilizando a miembros en contra de sus propios grupos. Así, la clasificación funciona más como una herramienta de presión política que como un principio moral absoluto. Hay que recordar que Estados Unidos ha cooperado históricamente con dictadores, a quienes públicamente condenaba, y ha armado grupos que después clasificó como peligrosos. La Guerra Fría está llena de ejemplos similares, donde el pragmatismo pesó más que los principios. Todo esto revela que la política exterior estadounidense es, en realidad, altamente pragmática. Las clasificaciones de seguridad son herramientas negociadoras, no absolutos morales, y Estados Unidos mantiene la flexibilidad para cambiar de alianzas según su conveniencia estratégica. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con más de $800.000 millones anuales en intercambio. El 37% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, mientras que el 15% de las importaciones estadounidenses provienen de México. Además, más de 6 millones de empleos estadounidenses dependen directamente del comercio con México. Si miramos la industria automotriz, por ejemplo, el 40% de las partes de autos estadounidenses se fabrican en México. En agricultura, Estados Unidos importa el 69% de sus vegetales de México durante el invierno. En manufacturas, como electrónicos, textiles y productos químicos, la integración es altísima. Y, por supuesto,
México es una pieza clave en la cadena de suministro energética de Estados Unidos. Las operaciones en Irak y Afganistán costaron entre 3.7 y 4.4 billones de dólares. México, por su parte, es un país de 130 millones de habitantes con una geografía realmente compleja. Los costos de una intervención aquí podrían ser, exponencialmente mayores debido a la proximidad y al tamaño del país. Además, habría una interrupción total de 800.000 millones de dólares en comercio anual. Más de 3.000 plantas manufactureras estadounidenses en México se verían obligadas a cerrar. Esto, a su vez, provocaría la pérdida inmediata de 6 millones de empleos estadounidenses relacionados con estas operaciones. También tendríamos una escasez masiva de productos en los supermercados estadounidenses y la paralización de la industria automotriz. Habría una inflación inmediata en alimentos, sobre todo en frutas y vegetales, y una disrupción importante en la industria tecnológica y manufacturera. Una intervención generaría millones de refugiados mexicanos. Los costos de procesamiento, albergue e integración podrían superar los 500.000 millones de dólares. Todo esto saturaría completamente el sistema de inmigración estadounidense, impactando los servicios sociales, la educación y la salud. Además, habría una caída masiva en los valores de empresas con operaciones en México y una pérdida de confianza en los mercados latinoamericanos. Es probable que se genere una recesión en estados fronterizos como Texas, Arizona y California. El impacto negativo en el peso mexicano también afectaría las remesas y el comercio. En Estados Unidos viven entre 37 y 40 millones de personas de origen mexicano. De estos, 13.5 millones son inmigrantes mexicanos, tanto documentados como indocumentados, y 24 millones son ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana. Además, unos 800.000 estudiantes mexicanos cruzan la frontera diariamente para estudiar en Estados Unidos. Se estima que entre 6 y 8 millones de familias tienen miembros en ambos lados de la frontera. 15 millones de ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre nacido en México. Hay aproximadamente 1.200.000 parejas en matrimonios binacionales y unos 350.000 niños estadounidenses viven con sus familias en México. Más de 60.000 millones de dólares se envían anualmente en remesas de Estados Unidos a México. Estas remesas son la segunda fuente de divisas más importante para México y sostienen directamente a más de 10 millones de mexicanos. Representan además el 4% del PIB mexicano. La región de San Diego-Tijuana cuenta con más de 5 millones de habitantes en una sola región económica. El Paso y Ciudad Juárez suman 2.7 millones de personas en una área metropolitana binacional. Laredo y Nuevo Laredo registraban 636.000 cruces fronterizos mensuales antes de la pandemia. Y las economías de Brownsville y Matamoros son completamente interdependientes. Más de 1 millón de personas cruzan legalmente la frontera entre México y Estados Unidos cada día. 40.000 estudiantes mexicanos estudian en universidades estadounidenses y 120.000 trabajadores mexicanos cruzan diariamente para trabajar en Estados Unidos. Además, miles de estadounidenses viven en México buscando costos de vida más bajos. El español es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos, con 41 millones de hablantes. La cultura mexicana está profundamente integrada en los estados del suroeste, con festivales, comida, música y tradiciones que se comparten desde hace generaciones. Así, la identidad binacional es parte de la vida de millones de estadounidenses. Millones de familias quedarían divididas por fronteras militarizadas. Ciudadanos estadounidenses perderían contacto con familiares en México y, niños serían separados de sus padres, abuelos de sus nietos. Esto provocaría la destrucción de redes de apoyo familiar que han existido por generaciones. Habría una pérdida total de credibilidad estadounidense en la región.
Además, el acercamiento inmediato de países latinoamericanos a China y Rusia sería prácticamente inevitable. También veríamos el fortalecimiento de bloques antiestadounidenses como BRICS y la posible creación de alianzas defensivas latinoamericanas. Por si fuera poco, se trataría de la violación de múltiples tratados internacionales y la probable expulsión temporal de Estados Unidos de organismos como la OEA. Esto implicaría la pérdida de liderazgo en instituciones multilaterales y, claro, el fortalecimiento de narrativas antioccidentales. Si Estados Unidos se retira o reduce su presencia, China, expandiría su influencia en el Pacífico, sin prácticamente oposición. Por su parte, Rusia podría actuar de forma más agresiva en Europa Oriental, mientras que Irán fortalecería sus posiciones en Medio Oriente. Todo esto, claro, haría que Estados Unidos pierda capacidad de respuesta ante múltiples crisis globales. Además, Canadá se vería forzado a elegir entre Estados Unidos y los principios internacionales, lo cual no es nada sencillo. La Unión Europea condenaría la acción, deteriorando aún más las relaciones atlánticas. Aliados asiáticos como Japón y Corea del Sur empezarían a cuestionar la confiabilidad estadounidense, y la OTAN podría incluso enfrentar una crisis existencial. Entre los escenarios más realistas, podríamos ver posibles operaciones de fuerzas especiales contra objetivos específicos, así como una coordinación forzada con fuerzas mexicanas bajo amenaza económica. También habría un incremento de la presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano y operaciones de inteligencia expandidas. Además, el uso de aranceles como herramienta de coacción se volvería más común, junto a restricciones financieras a sectores específicos. Incluso, el condicionamiento de acuerdos comerciales a la cooperación en materia de seguridad y, amenazas creíbles de retiro de tratados comerciales. En realidad, se trata de generar presión para negociar desde una posición de aparente fuerza, buscando satisfacer demandas de la base electoral pero sin asumir costos reales. El objetivo sería forzar concesiones mexicanas en temas de inmigración y seguridad, y de paso, distraer de otros problemas domésticos. Muchas de estas amenazas son creíbles, sí, pero no hay una intención real de ejecutarlas. Se recurre a la llamada diplomacia coercitiva, es decir, presión extrema para obtener concesiones, manteniendo siempre una ambigüedad estratégica para maximizar la presión. Y, una vez obtenidas las concesiones, el retiro sería gradual. Las especulaciones sobre una intervención militar son, en esencia, herramientas de presión diplomática. Una acción real sería francamente, económicamente suicida, humanamente devastadora y geopolíticamente contraproducente para Estados Unidos. La verdad es que Estados Unidos y México están demasiado integrados en lo económico, cultural y humano, como para que un conflicto real tenga sentido estratégico. Al final, la retórica extrema es simplemente negociación por otros medios. La auténtica intervención ya ocurrió, y fue pacífica, económica, cultural y demográfica. Millones de estadounidenses tienen raíces mexicanas, y millones de mexicanos mantienen vínculos con Estados Unidos. Cualquier conflicto sería, literalmente, una guerra civil binacional. ¿Qué opinas sobre este análisis? ¿Crees que las tensiones son solo estrategia diplomática o hay motivos reales de preocupación? Comparte tu perspectiva en los comentarios.